Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 145. Vamos a comenzar en el día de hoy el libro de los jueces y vamos a comenzar con la introducción y los primeros tres capítulos. El libro de los jueces sigue el narrativo histórico del pueblo de Israel, cubriendo el tiempo desde la muerte de Josué hasta el comienzo del tiempo del profeta Samuel. En contraste a cuando Moisés murió y Josué fue dado a Israel como su sucesor, Israel se encuentra en una tierra amplia y divididos por tribu al momento de la muerte de Josué. En vez de tener un líder principal para toda la nación, se levantaron jueces quienes se encargaban de atender las necesidades políticas y militares de Israel. El libro de los jueces incluye las historias de 13 de los jueces de Israel. Es importante notar que en la mayoría de los casos los jueces tenían autoridad regional, pero el conocimiento nacional de líderes era un poco más difícil durante estos tiempos. El capítulo 1 comienza con la inquisición de los hijos de Israel sobre cuál de ellos habían de subir contra sus enemigos primero. Era importante que no cayeran en guerra todas las tribus a la vez, causando el descuido de sus heredades. Como tal, buscan la voluntad de Jehová para saber cuál de las tribus se enfrentarían a sus enemigos primero. Esto probablemente sucede en el tabernáculo, posiblemente en Silo, aunque la mayoría de las batallas mencionadas en este capítulo acontecieron actualmente antes de la muerte de Josué y posiblemente antes del establecimiento del tabernáculo en Silo. Noten en el verso 2 que le toca primero a Judá y en el verso 3 que Judá busca la ayuda de Simeón, cual tenía su heredad entre la de Judá. Los versos 4 al 7 incluyen su victoria sobre Adonibesec y los cananeos y fereceos en la región. Jueces está repleto de detalles como el del verso 7. En los versos 8 al 15 reiteran el narrativo de la conquista de Hebrón y Debir. Recuerden que Hebrón fue tomada por Caleb luego de pedírsela a Josué. Su nuero Otoniel toma la ciudad de Debir y fue premiado con la hija de Caleb por esposa. Noten en los versos 11 al 15 la reiteración de la historia de Otoniel y Caleb como fue explicada en Josué 15, 15 al 19. Cuando llegamos a la lectura del capítulo 3, notaremos que Otoniel es considerado el primer juez de Israel. Los versos 16 al 21 mencionan las conquistas de Judá y Benjamín. Deben notar en el verso 16 que los hijos de Jetro habitan la cerca de Arad en la tierra de Judá, en el Negev, el desierto del sur. Noten que Jetro es mencionado aquí como ceneo y no como madianita. Recuerden que los madianitas fueron responsables por la caída de Israel en Baal Peor y por lo tanto Jetro y su familia no identificaron más con ellos. Noten en el verso 19 que los de Judá no pudieron echar a los de los llanos porque sus carros eran errados. En el verso 20 se nos menciona que Caleb echó a 3 de los hijos de Anac, quien eran gigantes de la tierra de Hebrón. Noten en el verso 21 la mención de los jebuseos, habitantes de Jerusalén, cuales no fueron echados tampoco. Al mencionar que los jebuseos habitaban la tierra al tiempo de la escritura, podemos determinar que el libro fue escrito antes del reinado de David o durante sus primeros 7 años, ya que luego de 7 años David se levanta en contra de Jebus y la libera, moviendo el capital de Israel a la ciudad llamada Jerusalén. Noten la historia en los versos 22 al 26. Los hijos de José se levantaron contra Betel y la conquistaron. La inclusión de la historia en los versos 24 al 26 servía como testimonio de la integridad de los hijos de José. El hombre le mostró la entrada a la ciudad y los hijos de José le dejaron ir con su familia. También es reminiscente a la historia de Rahab con los espías cuales fueron a ver a Jericó. Noten en los versos 27 al 29 la reiteración de las ciudades cuales Manasés y Efraín no pudieron librar por completo de sus habitantes, aunque luego los hicieron tributarios de Israel. Luego los versos 30 al 36 describen los fallos de Zabulón, Aser, Neftalí y Dan en desechar a los habitantes de sus tierras. El propósito de los versos 27 al 36 es de establecer la condición de Israel luego de la muerte de Josué y delinear cuál fuera la necesidad de los jueces. El capítulo 2 comienza con una reprensión del pueblo por el ángel de Jehová, cual es mencionado como habiendo subido desde Gilgal a Boquim. Su reprensión del pueblo es por su idolatría y sus acuerdos con los moradores cananeos. Como resultado, el ángel de Jehová declara que los moradores de la tierra vendrían a ser un azote en el costado de Israel. Al escuchar sus palabras, el pueblo lloró, por lo cual el nombre del lugar es llamado Boquim, los que lloran. Los versos 6
6 al 9 indican que las palabras del ángel de Jehová vinieron poco antes de la muerte de Josué. Noten particularmente el verso 10. La historia de los jueces entonces comienza con la tercera generación desde Egipto. Noten que toda la generación de Josué, la generación de conquista, muere y la tercera generación no conoció a Jehová. Los versos 11 al 19 resumen un ciclo cual se reproducirá durante todo el tiempo del libro de los jueces. El ciclo comienza con el abandono de Jehová por su pueblo, con tanto de ir tras los dioses ajenos. Luego Jehová los entrega en manos de robadores y enemigos. Luego el pueblo clamaba a Dios por liberación de sus opresores. Luego Jehová levantaba jueces quienes los liberaran. Luego se olvidaban de Jehová y caían de nuevo en la idolatría. De ahí el ciclo se repetía. Este ciclo sigue durante todo el libro de los jueces en 12 ocasiones, trayendo la historia entonces de 12 jueces y terminando con el final juez, quien es Samuel. Noten en los versos 20 al 22 que Jehová permitió que el cananeo y los moradores de los diversos lugares permaneciesen en sus territorios con tanto de seguir probando la fidelidad de los israelitas. El capítulo 3 comienza con la reiteración de los pueblos cuales fueron dejados para probar a Israel. Notarán entre ellos a los filisteos. Sin embargo, la mayor parte de los moradores de la tierra se encuentran en el verso 5. Cananeos, Eteos, Amorreos, Fereceos, Heveos y Jebuseos. Noten en el verso 6 que los hijos de Israel tomaron de sus mujeres y sirvieron a sus dioses, según Moisés mismo les advirtió que acontecería cuando entrarían en la tierra prometida. Los versos 7 al 11 describen los hechos de Otoniel como el primer juez de Israel. Noten en el verso 7 que su ministerio como juez comienza con el inicio del ciclo en el cual los hijos de Israel abandonan a Jehová para ir tras los ídolos. En el verso 8 se mencionan que fueron oprimidos por Mesopotamia por 8 años. En el verso 9 vemos el clamor del pueblo por un libertador y la entrega de Otoniel al pueblo para liberarlo. El espíritu de Jehová viene sobre Otoniel para juzgar a Israel y para liberarlo de la mano de Cusán-Risataim. Otoniel prevalece contra el rey de Mesopotamia y la tierra descansa por 40 años. Los versos 12 al 30 describen los detalles del segundo ciclo de Israel, esta vez siendo Ahod el juez levantado por Jehová para librar al pueblo. Noten en los versos 12 y 13 que los opresores durante este tiempo fueron los moabitas en conjunto con los amonitas y los amalecitas. Deben recordar a los moabitas de la victoria de Israel contra Sehón y los amorreos al final de su trayectoria por el desierto. Deben recordar a los amalecitas desde la primera batalla de Israel en el desierto en Éxodo 17, cuando Moisés levantaba sus manos sobre el monte y Aarón y Hur les ayudaron. Aunque Israel ganó la batalla contra Amalec, los amalecitas continuaron siendo estorbo para el pueblo durante su trayectoria en el desierto. Recuerden que Moisés instruyó al pueblo a desolar a Amalec cuando se apoderaran de la tierra prometida en Deuteronomio 25:19. Sin embargo, por su rebelión contra Jehová, el pueblo queda oprimido de nuevo por ellos. Noten en el verso 14 que el tiempo de su servicio a los moabitas y su coalición es de 18 años. Luego Jehová levanta a Ahod para liberar al pueblo de la mano de los moabitas, los amonitas y los amalecitas. Noten el complot para matar a Eglón en los versos 15 y 16. Notarán en el verso 16 que Ahod era zurdo de la tribu de Benjamín. Luego leeremos sobre un grupo de guerreros zurdos de la tribu de Benjamín. Para los hebreos, ser zurdo era indicativo de ser tramposo o engañoso. Recordarán que cuando Benjamín nació, su madre Raquel le puso por nombre Benoni, cual significaba hijo de mi lamento. Luego su padre Jacob le pone nombre Benjamín, cual significa hijo de mi diestra. La diestra era vista como la mano oficial y todo lo cuestionable o inmundo se hacía con la mano izquierda. El hecho le cae bien a Ahod, ya que engaña a Eglón con un puñal de algunas 18 pulgadas de larga. Deben notar el tamaño de Eglón en que el puñal y su empuñadera quedan totalmente dentro entre su vientre.
Ahod hace un escape asombrante cerrando la puerta tras él, de modo que los atendientes de Eglón pensaban que estaría utilizando las facilidades de baño. Luego de su escape, Ahod suena el cuerno en Efraín, llamando a sus soldados a bajar en contra de los moabitas. En esa batalla perecen unos 10,000 moabitas y la tierra descansa por 80 años. El capítulo termina mencionando el tercer juez llamado Samgar. No se nos dice mucho en cuanto a Samgar, además de que mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Pueden ver uno en pantalla, que era lo que se utilizaba para llevar los bueyes por el camino. Y se nos dice acerca de Samgar que también salvó a Israel. Estos han sido los primeros 3 capítulos del libro de los jueces. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.